Bienvenidos a un nuevo video. Les saluda el ingeniero Paul Medina de la empresa Tip Engineering, y el día de hoy explicaré acerca del cálculo mecánico de conductores como uno de los temas relevantes o aspectos fundamentales en el diseño de líneas eléctricas de alta y media tensión. En esta oportunidad el objetivo del video es explicar cómo obtener el cálculo mecánico de conductores y principalmente mostrar cómo interpretar los resultados e identificar las aplicaciones en el diseño de líneas eléctricas. Para ello, tomaremos como referencia el diseño de una línea de media tensión en 10 kV con una longitud aproximada de 7 km realizada en la unidad minera San Rafael. A continuación vamos a ver paso a paso cómo llegar a obtener los cálculos mecánicos de conductores. Iniciamos con una premisa de diseño que son las condiciones climatológicas. En relación a la información que podemos obtener a través del portal web del CENAMI, podemos identificar la temperatura ambiente mínima. En este caso podemos ver que se definió en menos 7 grados, una temperatura ambiente máxima con 20 grados y una temperatura ambiente promedio de 5 grados. Hay que tener en cuenta que este proyecto fue desarrollado en la región Puno, y pues acá también mostramos una imagen referencial de las estaciones meteorológicas con las que se cuenta en el portal web del CENAMI. Entonces tranquilamente uno puede identificar las más próximas o aledañas a la zona del proyecto, y el CENAMI cuenta con una base histórica de los datos de temperatura, de velocidades de viento, de precipitaciones, de porcentaje de humedad, y mediante la interpretación o tabulación de los datos podemos obtener los valores promedios mostrados. Asimismo, como otra premisa también de diseño, tenemos o debemos tomar en cuenta la normativa eléctrica vigente. En este caso nos basamos en el Código Nacional de Electricidad Suministro 2011, siendo un poco más precisos en la tabla 251B, en la cual podemos identificar las 4 áreas definidas en el Perú asociadas a las respectivas cotas. Por ejemplo, tenemos el área 0 con una elevación menor de 3.000 metros sobre el nivel del mar, un área 1 que oscila entre 3.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar, el área 2 que va desde los 4.000 hasta los 4.500, y un área 3 para zonas elevadas y mayores a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces nuestro proyecto contempla el área 2 y el área 3. Entonces en base a la normativa eléctrica vigente debemos tomar como referencia las velocidades nominales o velocidades máximas establecidas en el código, los grosores de hielo, el espesor de hielo, las temperaturas y las velocidades horizontales del viento. Vamos a tomar como referencia estos datos. También vamos a tomar los datos previamente considerados en el portal web del CENAMI, y mediante esta fuente de información vamos a tabular y establecer nuestras hipótesis de cálculo. A continuación vamos a mostrar las hipótesis de cálculo definidas, y como les mencioné también hace un momento, nuestro proyecto contempla 2 áreas: el área 2 para altitudes entre 4.000 a 4.500 y el área 3 para zonas o altitudes mayores a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces hemos definido 5 hipótesis de cálculo. Nuestra primera hipótesis, que es la de templado o EDS, la segunda de mínima temperatura o solo hielo, la tercera es una hipótesis combinada con viento y hielo, la cuarta hipótesis es de máximo viento, y la quinta hipótesis es de máxima temperatura o flecha máxima. En este caso, por la presencia de hielo asociado a la región Puno, es que se definen 5 alternativas, y de no existir hielo como en las zonas costeras, comúnmente o típicamente se definen hasta 4 hipótesis. Entonces definimos temperaturas para cada hipótesis, velocidades de viento en kilómetros por hora, espesor de hielo en milímetros y un porcentaje de rotura que representa el EDS inicial de tensado del conductor. De igual manera, para el área 2 se definen las mismas hipótesis, y lo que va variando son las temperaturas promedio, las velocidades de viento y el espesor de hielo, de acuerdo a los valores promedio que se han obtenido del portal web del CENAMI, su data histórica, también lo establecido en la normativa eléctrica vigente, que es el Código Nacional de Electricidad Suministro 2011, y para el caso de la máxima temperatura también nos basamos
en el cálculo de la ampacidad del conductor para ver cuánto es la temperatura máxima asociada a la mayor carga nominal que va a transmitir por la línea. Entonces, una vez definido estas hipótesis de cálculo y teniendo también ya seleccionado el conductor y las características electromecánicas de cada uno de los conductores del proyecto, se procede a hacer las respectivas simulaciones a través de software pues ya conocidos en el rubro eléctrico. En este caso podemos simular o obtener los cálculos mecánicos de conductores mediante el RedLink, por ejemplo, como uno de los softwares también conocidos. También lo podemos hacer mediante el DirectCAD. También se puede realizar mediante una hoja de cálculo en Excel. Tranquilamente podemos tabular todas las fórmulas asociadas a los cambios de estado de los conductores mediante todos sus parámetros y también calcularlo. Pero digamos que ya existen software que agilizan o tienes el soporte para poder realizar de manera más eficiente y mucho más rápido este tipo de cálculos y te soportas en ellos. En este caso estamos mostrando la base de datos en Excel en este caso hemos tomado como referencia el RedLink, en el cual te pide definir cuántas hipótesis. Por ejemplo, tenemos acá también 5: templado, máximo esfuerzo, máxima temperatura, mínima temperatura, viento con hielo, la condición, que es el tipo de la hipótesis, y tú le insertas las respectivas temperaturas tanto para el conductor de fase como el cable de guarda también. En este proyecto definimos un cable de guarda tipo PGW, y también se define la velocidad del viento en kilómetros por hora, el espesor del hielo, la densidad del hielo para cada que forma parte de los respectivos cálculos, y el factor de densidad. Entonces, lo que hemos definido previamente en nuestros cuadros, tanto para el área 2 como para el área 3, procedemos a tabularlo también en su base de datos propia del software que cada uno crea conveniente utilizar o que se le haga más sencillo, más amigable, y lo utilizas para realizar tu respectivo cálculo mecánico de conductores. Y como les menciono, no te puedes limitar también a utilizar solamente el software, también lo puedes realizar mediante una hoja de cálculo. Es cuestión de insertar todas las ecuaciones asociadas a los cambios de estado y obtienes los mismos resultados. Entonces, hablando de resultados, tenemos en este caso el cálculo mecánico del conductor de 300 milímetros cuadrados AAC con una condición de templado de 15%. Como les mencioné, para obtener estos resultados debemos tener definido dos aspectos, ¿no? Uno son las hipótesis de cálculo. Acá tenemos nuestras 5 hipótesis con los respectivos valores para cada parámetro, como temperatura, velocidad del viento, espesor de hielo, y también definido el parámetro del conductor seleccionado. En este caso, para el conductor de 300 tenemos la sección real, que es 299.43 milímetros cuadrados, un diámetro exterior de 22.5 milímetros, 66 hilos, un peso unitario de 0.827 kilogramos metro, 9.069 kilogramos. Y en relación a estos parámetros del conductor y en relación a las hipótesis de cálculo, obtenemos los siguientes resultados: una relación de esfuerzos o cargas horizontales, tangenciales y las respectivas flechas por hipótesis. Todo esto relacionado a los vanos que podemos definir. En este caso hemos definido un vano hasta 150 metros y con cambios o aumentos de vano cada 10 metros, ¿no? Tenemos vanos de 10 metros, de 20 metros y así sucesivamente hasta los 150 metros. Entonces tenemos la primera hipótesis asociada al templado, la segunda hipótesis de mínima temperatura o solo hielo, los resultados de la hipótesis número 3, que es el caso combinado de hielo y viento, la hipótesis 4 para máximo viento y la hipótesis 5 de máxima temperatura. Entonces, una vez que hemos obtenido nuestros resultados de cálculo mecánico de conductores, debemos tener en claro o identificar cuáles son las hipótesis más relevantes. Tenemos que identificar qué hipótesis nos genera, por ejemplo, la máxima flecha. En este caso, nos damos cuenta, yendo al vano 150 metros que hemos definido como el tope, como vano máximo, podemos apreciar que la hipótesis 5 de máxima temperatura es la que nos determina la hipótesis de máxima flecha. Esa es parte ya de la interpretación de los resultados del cálculo mecánico de conductores. Otro indicador es qué hipótesis o cuál hipótesis te genera los máximos esfuerzos. En este caso, por ejemplo,
para el mismo vano de 150, podemos apreciar que la hipótesis número 2 es la que genera los mayores esfuerzos tanto horizontales como tangenciales, la cual es la hipótesis de mínima temperatura o solo hielo. Entonces, no solo es cuestión de hacer la simulación o hacer la lógica de cálculo y obtener resultados, sino saber interpretar y para qué vamos a utilizar cada una de las hipótesis. Entonces, como parte de aplicaciones o la etapa final del video, hemos definido el diseño mecánico de estructura, por ejemplo, en el cual tenemos que tener claro las cargas horizontales, las cargas verticales, las cargas longitudinales y los respectivos factores de seguridad. Para nuestro proyecto, el diseño de la línea, pues se utilizaron torres de acero autosoportadas y postes de concreto de 15 metros con 500 kilogramos de carga de trabajo. Entonces, pero ¿cómo seleccionamos qué tipo de estructura o cuál es la carga que va a soportar cada estructura? Justamente la base de la selección o el diseño mecánico de estructuras, que es parte de una de las aplicaciones del cálculo mecánico de conductores, es justamente definir los mayores esfuerzos. Entonces, para el cálculo de una estructura con un vano lateral, digamos máximo hasta 150 metros, debemos tener en cuenta la flecha máxima que hemos mostrado o identificado en su momento en 3.58 metros y los esfuerzos o los máximos esfuerzos que se pueden generar para esos vanos. Entonces, una aplicación es el diseño mecánico de las estructuras, tanto para el árbol de cargas de la estructura de acero como para la selección de la carga de trabajo del poste de concreto. Otra aplicación también relevante es definir la altura de la estructura. Hemos visto que la hipótesis número 5 de máxima temperatura te determina la máxima flecha para el conductor. Entonces debemos tener en cuenta cuántos conductores de fase va a poseer la estructura, más su cable de guarda, su respectiva separación vertical, teniendo en cuenta las distancias de seguridad. Podemos identificar la mínima altura a la cual debe estar ubicada la fase más baja en la estructura. Entonces, teniendo en cuenta las distancias verticales mínimas de seguridad también establecidas en el Código Nacional de Electricidad, podemos definir la altura total de la estructura. Por citar un ejemplo, en este proyecto definimos una altura de 6 metros mínima del suelo hacia la máxima flecha del conductor. Entonces tú le sumas la máxima flecha producida por el conductor más bajo, más las respectivas separaciones de los conductores de fase, más la separación del cable de guarda, y tienes un cálculo de la altura óptima de tu estructura para un respectivo vano lateral máximo. Entonces, mediante este cálculo rápido, que te basas en los resultados del cálculo mecánico de conductores, puedes definir tanto el diseño mecánico de estructuras como la altura óptima seleccionada para cada tipo de estructura, ya sea una torre de acero autosoportada o un poste de concreto. Bueno, agradecerles por el tiempo brindado e invitarlos a seguir viendo los próximos videos que se irán publicando, tanto en la especialidad de proyectos electromecánicos como proyectos de comunicaciones de la empresa Tipo Engineering. Muchas gracias.